El hombre conocido en la historia como Abraham nació alrededor del año 2000 a.C. Según el texto bíblico, la familia de Abraham se encontraba en la localidad de Ur-Kasdim, frecuentemente referida como Ur de los Caldeos, un lugar bíblico mencionado en el Génesis como el lugar de origen del patriarca Abraham. No solo existe mucho debate en interpretarlo como su lugar de nacimiento, sino también en identificar su localización. Desde las excavaciones en el mencionado lugar, por parte del arqueólogo británico Leonard Woolley, se ha identificado a Ur de los Caldeos como la antigua ciudad sumeria a la orilla oeste del río Éufrates, actual Irak. Su padre fue Taré, que descendía de la 10ª generación de Noé, y sus hijos fueron Abraham, Nace y Harán. Originalmente, Abrem es el primero de los 3 patriarcas del judaísmo. Su historia es contada en todos los textos sagrados de las religiones abrahámicas y juega un papel importante como ejemplo de fe en el judaísmo, cristianismo e islam. Su vida y obra se relata en el libro del Génesis, cuya autoría se atribuye tradicionalmente a Moisés. En la tradición judía, Abraham se llamaba Abraham Avinu, lo que se traduce a nuestro padre Abraham, y significa que es el progenitor biológico de los judíos y el padre del judaísmo, por lo que Abraham sería el primer judío. En el cristianismo, es el progenitor espiritual de todos los creyentes judíos o no judíos, y en el Islam, es visto como un eslabón en la cadena de profetas, que comienza con Adán y culmina en Mahoma. Según la Biblia, el nombre Abraham significa padre de multitudes. Abraham no puede relacionarse con ninguna época histórica concreta, pues, según el consenso de los historiadores, la era patriarcal es una construcción literaria tardía, al igual que el Éxodo y el período de los jueces. Contrariamente a lo que se suponía en la primera mitad del siglo XX, la investigación arqueológica no permite establecer con certeza la historicidad de Abraham, ya que los hechos narrados en el Génesis corresponden a un marco de tiempo amplio. Abraham se casó con su media hermana, Sarai, que era estéril. Abraham comenzó un largo viaje desde Ur de los Caldeos a Mesopotamia, después a Canaán y Egipto, junto a su padre Taré, su esposa Sarai y su sobrino Lot, hijo de Harán, asentándose en Harán, en Mesopotamia, donde Taré murió a los 205 años de edad. Según relata el Génesis, en el capítulo 12 de la Biblia, que cuando Abraham tenía 75 años, Dios le ordenó salir de su tierra y le dijo: «Ve al país que yo te indicaré», donde convertiría a Abraham y sus descendientes en un gran pueblo. En el capítulo 12, versículo del 1 al 3, dice: «Pero el Señor le dijo a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande. Te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra». De esta manera, Abraham emigró desde Harán, con Sarai y Lot, sus seguidores, sus rebaños, y viajaron hasta Canaán, y se asentaron en la ciudad de Siquem, donde Dios le dio tierras. Allí Abraham construyó un altar dedicado al Señor, y siguió viajando por el desierto de Negev, situado al sur de Israel. Coincide con esta época la migración de numerosos pueblos tribales, desde el sur del Cáucaso hacia el levante mediterráneo y el este europeo. Según restos arqueológicos, era habitual en esa época el modo de vida nómada, basado en la ganadería trashumante, tal como se describe la de Abraham. También son de la misma época algunas tradiciones descritas en el libro del Génesis. En esa época, la Biblia relata que se desata una gran hambruna sobre la faz de la tierra. Abraham viaja desde el Negev a Egipto. Y es aquí donde aparentemente, Abraham se da cuenta de que su esposa Sarai es hermosa ante los ojos de los hombres. Una vez allí, los príncipes de Egipto codiciaron a Sarai. Abraham le dice a Sarai que diga que es su hermana, pues de lo contrario podría ser asesinado. El faraón tomó a Sarai, y trató a Abraham muy bien por causa de ella. Se le dieron ovejas, ganados, asnos, asnas, siervos, siervas y camellos. Pero el faraón fue maldecido por Dios, llenando su casa de grandes plagas por causa de Sarai. Posteriormente, el faraón le reclamó a Abraham por ocultarle que Sarai era su esposa, y ordenó a sus hombres que devolvieran a Abraham a la frontera con su mujer y todo lo suyo. Abraham, Sarai, Lot y sus servidores salieron de Egipto a Negev, y fueron a la región cerca de Betel. Abraham y su tribu prosperaron y se expandieron incluso más que antes, lo que generó disputas y competencias intertribales entre Abraham y los pastores de su sobrino Lot, por las tierras de pastoreo para sus rebaños en constante crecimiento.
Esto hizo que Abraham tuviera que tomar una decisión respecto a la escasez de tierra. Se tenían que separar, y Abraham se arriesgó a dejar que Lot escogiera primero su terreno. La cadena montañosa central en Canaán era rocosa y con un ambiente propicio para apacentar ovejas. Los ojos de Lot se posaron al este, en el valle alrededor del río Jordán, que lo vio como si fuera el huerto del Señor, así que escogió este buen terreno para sí mismo. Su confianza en Dios liberó a Abraham de la ansiedad de tener que cuidarse a sí mismo. No importa cuán prósperos serían Abraham y Lot en el futuro, el hecho de que Abraham dejara que Lot decidiera primero, mostró generosidad y afirmó la confianza entre ellos. Por lo tanto, se separaron y Abraham escogió la llanura de Hebrón para llamarla hogar, y Lot eligió la región fértil del valle del Jordán, que incluía las ciudades de Sodoma y Gomorra. Una decisión que traería grandes consecuencias en los siguientes años. En el Génesis, en el capítulo 14, versículo del 1 al 16, se relata una guerra entre varios reyes, durante la cual Lot, sobrino de Abraham, es capturado. Cuando Abraham se entera, reúne a un pequeño ejército de sus hombres entrenados y logra rescatar a Lot, junto con las posesiones saqueadas. Después de la victoria, Abraham se encuentra con Melquisedec, que ostenta el título de rey de Salem, y sacerdote del Dios Altísimo, quien lo bendice. La epístola a los hebreos sostiene que, el nuevo sacerdocio de los creyentes en Cristo, adoptaron un enfoque diferente al judío, siguiendo el modelo simbólico de Melquisedec. Melquisedec se reveló a Abraham durante un encuentro trascendental, compartiendo pan y vino después de la victoria de Abraham sobre los reyes. Melquisedec, cuyo nombre significa Rey de Justicia y Rey de Paz, es descrito sin genealogía, sin principio ni fin de días, semejante al Hijo de Dios, permaneciendo como sacerdote eternamente. En este relato, Abraham reconoce la grandeza de Melquisedec al entregarle los diezmos del botín. Lot no participó en este encuentro según el relato en Génesis. A través de esta acción, Abraham fortaleció su conexión con Dios, quien le concedería abundantes bendiciones. Una parte crucial en la historia de Abraham y Sarai se centra en su incapacidad para concebir un hijo, una cuestión de suma importancia en la antigüedad tanto desde el punto de vista social, como para garantizar su supervivencia. La falta de hijos y la esterilidad en la época patriarcal se consideraban como un signo de vergüenza sobre la mujer, típicamente el resultado de un pecado no revelado en su vida. Adicionalmente, los hijos eran considerados como una bendición y una forma de seguridad social, asegurando la protección y el cuidado en la vejez de las personas. En el Génesis, en el capítulo 15, versículo 2, Abraham se lamenta diciendo, «Mi Señor y Dios, ¿qué puedes darme, si no tengo hijos, y el mayordomo de mi casa es el Damaseno Eliezer? Mira que no me has dado descendencia. Mi heredero será un esclavo nacido en mi casa». La relación íntima entre Abraham y Dios era de padre a hijo, por lo que Dios le contestó, «No temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu gran recompensa». Y Abraham, tomando la palabra de Dios, la escuchó y tomó por justicia. La esposa de Abraham, Sarai, sin embargo, era menos paciente y estaba más desesperada por tener un hijo. Aparentemente estéril y de avanzada edad, ordena a Abraham que tenga relaciones sexuales con su esclava egipcia, Agar, cuyo hijo tomaría como suyo para criarlo. Los encuentros sexuales entre esclavos y dueños no eran algo raro. Como esclava, Agar tenía pocos derechos de propiedad. Además, tal vínculo brindaría una integración más profunda dentro de la casa y podría crear una mayor seguridad social para la esclava. Aún así, los lazos biológicos y afectivos entre las madres y sus hijos son muy fuertes, por lo que, comprensiblemente, Sarai y Agar llegaron a tener una antipatía mutua inmensa, que ocasionó burlas de Agar y maltrato físico de Sarai sobre Agar. Agar concibe pronto y para entonces, la relación entre Sarai y Agar era extremadamente agria. La Biblia dice, entonces Sarai maltrató a Agar, así que Agar huyó de ella, y se fue al desierto, peligrosamente, sin los suministros adecuados. Afortunadamente para Agar, de acuerdo al texto bíblico, Dios envió un ángel para rescatarla y devolverla a Sarai. El ángel le dijo, vuelve con tu ama y sométete a ella. Yo aumentaré tanto tu descendencia que será demasiado numerosa para contarla. En una época en la que los esclavos eran considerados mera propiedad y las mujeres eran marginadas a una clase social más baja, la Biblia habla de la gran misericordia y compasión de Dios por Agar, a pesar de su humilde posición, afirmando su humanidad y valor en el mundo. Agar regresó con Sarai, y entregó su hijo a Abraham, de 86 años,
a quien Dios ordenó que llamara Ismael. Hoy en día, considerado el padre de los ismaelitas y árabes. Algunos años después, el Génesis registra que Dios amplió su pacto con Abraham y le encomendó lo siguiente: vive en mi presencia y sé intachable. Entonces, haré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Abraham se inclinó humildemente cuando Dios reveló el nuevo pacto eterno entre ambos, que implicaba un cambio de nombre. Fue en ese momento divino cuando Dios pasó de llamarlo por su nombre antiguo, Abraham, a llamarlo Abraham, y también le pidió someterse a la circuncisión, estableciendo así la señal distintiva de este pacto entre ambos. Dios también le dijo: para las generaciones venideras, todos los varones entre ustedes que tengan 8 días de nacidos deben ser circuncidados, incluidos los nacidos en tu casa o comprados por dinero a un extranjero, los que no son tu descendencia. Abraham tenía 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, y su hijo Ismael tenía 13 años cuando fue circuncidado. Junto a ellos, todos los hombres que vivían en su casa y sus siervos fueron circuncidados. Una costumbre cultural que se debió transferir de generación a generación. Dios también cambió el nombre de Sarai a Sara. Dios le dijo a Abraham que él no solo sería el padre de naciones, sino que Sara también sería la madre de naciones. El cambio de nombre simbolizaba un nuevo propósito y una bendición divina para ella, marcando el inicio de la promesa de tener un hijo, a pesar de su avanzada edad. Cuando Abraham tenía 99 años de edad, el Señor se le aparece de nuevo y confirma su pacto con él, diciéndole: Sara dará a luz a un hijo que será llamado Isaac. En cuanto a Ismael, engendrará a 12 príncipes que se convertirán en una gran nación. Este sería el acuerdo de Abraham y su nación con Dios, una señal física y expresión de su amor y compromiso mutuo. Con este sacrificio, Dios bendeciría la nación como lo haría con Abraham y Sara con un hijo propio. Con ambos, cerca de los 100 años de edad, el prospecto de quedar embarazada y de dar a luz parecía imposible. De hecho, cuando escuchó la noticia de que serían padres, Abraham cayó de cara al suelo y se rió, al igual que Sara. Aún así, la Biblia registra que Dios le dijo a la anciana pareja: mi pacto lo estableceré con Isaac, a quien Sara dará a luz por este tiempo. En Génesis 18, se narra que Dios se aparece a Abraham junto al encinar de Mambré, acompañado por 2 ángeles, los 3 en forma humana. Abraham acoge a estos huéspedes en su casa y en la comida, uno de ellos le reitera que Sara tendrá un hijo en un año. Luego se marchan en dirección a Sodoma, en compañía de Abraham. En ese momento, fue cuando le informaron a Abraham que iban a Sodoma, a destruir la ciudad, debido al aumento del pecado y a la perversidad que había. Este intercede ante Dios diciendo que no destruya a toda la ciudad por un puñado de pecadores. Dios le dice que si encuentra 50 justos, por ellos, perdonará a todos los que estén ahí, para lo que Abraham contesta, que pueden faltar 5, para los 50, así que le pide que si consigue a 45 justos, los perdone, y así, fue bajando la cifra hasta llegar a 10 hombres. En cada una de las ocasiones, Dios le responde que si los encuentra, perdonará a todo el lugar en consideración a ellos. Sin embargo, no logró conseguir un solo justo, por lo que se decidió destruir la ciudad. Los 2 ángeles fueron a Sodoma, donde los recibió Lot, en su casa. Pronto se reúne una multitud alrededor de la casa de Lot, exigiéndole que les entreguen a los 2 hombres, de manera que puedan abusar de ellos. Lot les ofrece a sus hijas a cambio de que se vayan de su casa, pero los hombres de la ciudad le siguieron presionando, hasta que los ángeles los hirieron de ceguera. Por la mañana, le dicen a Lot que huya y que no mire hacia atrás, mientras las ciudades son destruidas. Sin embargo, su esposa desobedece y queda convertida en una estatua de sal. Después de estos acontecimientos, y a pesar de las promesas de Dios, Abraham seguía preocupado por su seguridad y la de su casa. Así, cuando Abraham viajó a la región de Girar, viejos miedos resurgieron sobre la belleza de su esposa y la amenaza de que otros lo matarían para obtener a Sara, como Abimelec, el rey de Girar, quien mandó por Sara y la tomó. Una vez más, Abraham hizo pasar a Sara por su hermana. Esta vez, sin embargo, la Biblia registra que Dios advirtió a Abimelec que no tocara a Sara en un sueño inquietante. En este diálogo nocturno con Dios, Abimelec abogó por su caso, en el que Dios estuvo de acuerdo en que su relación con Sara se trataba más de las mentiras de Abraham y Sara, que de los deseos del rey. Aún así, Dios le responde: sí, sé que hiciste esto con la conciencia tranquila y por eso te he guardado de pecar contra mí.
por eso no te dejé tocarla. Ahora devuélvele a su esposa, porque él es un profeta, y él orará por ti y vivirás. Pero si no la regresas, puedes estar seguro de que tú y todos los que te pertenecen, morirán. Al igual que con el faraón, Abimelec reprendió a Abraham, que compartió sus miedos con él, pero Abimelec devolvió a Sara a Abraham con su honor. Más que eso, el rey le dio regalos de ovejas, ganado, esclavas y riquezas, diciendo, mi tierra está ante ti, vive donde quieras. Abraham, queriendo hacer las cosas bien, oró por Abimelec y su familia, quienes fueron sanados de su breve maldición de no tener hijos. A pesar de la inseguridad y necedad de Abraham, el Génesis indica que Dios cumplió la promesa a la pareja del pacto, y Sara concibió en el tiempo preciso que Dios le había indicado. Así nace Isaac, cuyo nombre significa risa, porque Sara se rió al escuchar que quedaría embarazada a tan avanzada edad. Abraham, ahora con 100 años de edad, obedeció a Dios y circuncidó a Isaac de acuerdo al pacto, e Isaac creció y fue destetado. Aunque la historia de la familia de Abraham continúa, surgieron tensiones. Agar, la esclava egipcia, ridiculizó a Isaac y Sara, debido a celos e inseguridades. Este comportamiento no pasó desapercibido para Sara, quien, agotada por las insolencias, instó a Abraham a que despidiera a Agar. El Génesis afirma, el asunto angustió mucho a Abraham porque se trataba de su hijo, pero Dios le reafirmó a Abraham que Ismael sería cuidado y bendecido enormemente. Abraham, entonces, dio provisiones a Agar e Ismael, y los envió al desierto. Una vez más, Agar y su hijo caminaron sin rumbo por el desierto de Berseba. Cuando le faltó el agua, Agar tendió al niño bajo un arbusto y se sentó frente a él a una larga distancia, pues no quería ver cuando su hijo muriera, y sentada frente a él, rompió en llanto. Una vez más, Dios envió un ángel a rescatarlos, y les dijo, no tengan miedo, Dios ha escuchado al niño llorar ahí acostado. Levanta al niño y tómalo de la mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios les proporcionó un pozo de agua para que calmasen su sed y refrescaran sus cuerpos. El Génesis dice que Dios estuvo con el niño Ismael mientras crecía. Él vivió en el desierto y se hizo arquero. Algún tiempo después del nacimiento de Isaac, el Señor ordenó a Abraham que le ofreciera a su hijo en un sacrificio en la región de Meraíe. Según la exégesis, este relato parece justificar el abandono de la práctica cananea de sacrificar al primogénito. Se tiene la creencia de que Isaac era un niño cuando Dios pidió a Abraham que sacrificara a su primogénito, ya que la palabra usada en la Biblia es muchacho, que se refiere a un muchacho en la edad de la infancia o adolescencia. El patriarca viajó durante 3 días, con 2 siervos y su hijo Isaac, hasta que encontró el túmulo que Dios le mostró. Ordenó a sus siervos que esperaran, mientras que él e Isaac subían solos a la montaña. Isaac llevaba la leña en la que sería sacrificado, y desconocía el plan de Dios para él, por lo que preguntó a su padre, ¿dónde está el cordero para el holocausto? A lo que Abraham respondió, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Por esto, muchos cristianos han afirmado que es un presagio del sacrificio de Jesús en la cruz, como se registra en el Nuevo Testamento. Después de cansar a Isaac haciéndole cargar la madera para su sacrificio en la montaña, Abraham construyó un altar allí, y dispuso la madera en él. Ató a su hijo Isaac y lo acostó en el altar, encima de la madera. Luego, levantó su mano y tomó el cuchillo para matar a su hijo, pero un ángel del Señor lo detuvo, y lo eligió por su voluntad de sacrificar a su hijo por obediencia y temor de Dios. El ángel del Señor le dijo a Abraham, ¿por qué has hecho esto y no me has negado a tu hijo, tu único hijo? Te bendeciré y haré a tus descendientes tan numerosos, como las estrellas en el cielo y la arena a la orilla del mar, y en ese lugar, le dio un carnero que sacrificó en lugar de su hijo. Abraham, a ese lugar le puso por nombre, el Señor proveerá. Como recompensa por su obediencia, recibió otra promesa de una numerosa descendencia y prosperidad. Después de este acontecimiento, Abraham no volvió a Hebrón sino a Berseba. Sara murió a los 127 años, en Hebrón, y fue enterrada en la cueva de Macpela, la cual Abraham compró a los hititas, y donde todos los patriarcas y matriarcas serían enterrados en un futuro. Su ubicación aún no se ha verificado, aunque algunos académicos afirmaron haberla descubierto en el siglo XIX después de Cristo, asegurando que se encuentra debajo de una edificación masiva, originalmente construida por Herodes y ahora cubierta por una mezquita musulmana de la era de Seledino. El Génesis 25 dice que Abraham se volvió a casar después de la muerte de Sara, a los 137 años.
El nombre de su segunda esposa era Keture, y tuvieron 6 hijos juntos: Simran, Joksn, Medán, Midian, Isbac y Sua. Aún así, según la tradición judía, Isaac, el hijo de la promesa, fue el principal heredero de Abraham. Abraham, recordando por este hecho, y probablemente, su propia ancianidad, y la consecuente incertidumbre de su vida, procura asegurar una alianza entre Isaac y una rama femenina de su propia familia. Su siervo Eliezer fue enviado entonces a Mesopotamia, para encontrar entre la parentela de Abraham a una mujer para su hijo Isaac. Eliezer se marchó a realizar el encargo con prudencia, y regresó con Rebeca, hija de Batuel, y nieta de Naye, en consecuencia, sobrina nieta de Abraham, y sobrina segunda de Isaac. Muchos comentaristas bíblicos creen que Rebeca era aún una niña cuando se casó con Isaac, mientras que Isaac tenía 40 años. Así, cuando Abraham murió a los 175 años de edad, una buena vejez, todas sus posesiones fueron para Isaac, incluyendo la bendición de Dios a través de la alianza. A pesar de esto, en una dulce muestra de unidad fúnebre, sus hijos Isaac e Ismael lo enterraron en la cueva de Macpela cerca de Mamre, el campo donde estaba enterrada Sara y que Abraham compró a los hititas. Abraham es considerado el padre del judaísmo, que es considerado como un modelo de hombre justo. En las épocas oscuras de la historia de Israel, los profetas hebraicos siempre intentaron devolver la confianza a su pueblo recordando a Abraham y su alianza con Dios, citando: «Considerad la roca de que habéis sido cortados, la cantera de donde habéis sido extraídos. Mirad a Abraham, vuestro padre». Pero Abraham no solo es una figura importante en la religión judía, también lo es en las religiones cristiana e islámica. Tanto Juan Bautista como Pablo se oponían a la creencia de que solamente los descendientes carnales de Abraham están llamados a la salvación en el día del juicio final. Según ellos, la promesa que hizo Dios a Abraham no se limita al pueblo judío, sino que contempla una filiación espiritual. Abraham es un personaje bíblico que ha inspirado numerosas obras literarias, tanto en la ficción como en el ensayo. El filósofo danés Søren Kierkegaard, en su libro, Temor y Temblor, publicado en 1843, reflexiona acerca de los sentimientos de Abraham cuando Dios le pide el sacrificio de Isaac. La novela del canadiense Hardy, llamada Padre Abraham, de 1935, narra de manera ficcional la vida de Abraham, con base en la Biblia y la investigación histórica de su tiempo. La autora británica Lynne Reid Banks cuenta la historia bíblica de Sara y Abraham, como parte de su colección de cuentos llamado Sara y después, las matriarcas. Publicada en 1975, desde el punto de vista de la esposa del patriarca. Entre muchas otras obras literarias, inspiradas en la vida del patriarca Abraham. Al igual que con otras figuras bíblicas antiguas, existe poca o casi ninguna evidencia arqueológica directa de Abraham. Por su propia naturaleza, las tribus nómadas dejan pequeñas edificaciones permanentes o artefactos religiosos para establecer su existencia. En el desierto, todos los recursos son preciosos e indispensables para la vida de la comunidad tribal. Habiendo dicho esto, varios descubrimientos arqueológicos antiguos y más recientes afirman indirectamente la existencia de personas y lugares que Abraham habría encontrado en sus viajes descritos en la Biblia. Arqueólogos han confirmado la existencia de un complejo urbano cerca de la ciudad de Ur de los Calderos, al sur de Irak, que habría existido durante el viaje de Abraham. Las referencias en las tablas de Eble sugieren una comprensión aparentemente monoteísta de Dios, a pesar del predominante politeísmo que caracterizaba el siglo XX a.C. en la cultura del Medio Oriente. Estas reveladoras inscripciones se encuentran en miles de tablas de arcilla, descubiertas en la ciudad Mari, actual Siria. Las tablas no solo contienen registros históricos, sino también terminología que guarda relación con la narrativa bíblica de Abraham. Académicos han destacado conexiones históricas intrigantes, señalando posibles vínculos con el éxodo y la emigración amorrea, eventos que tuvieron lugar alrededor de los años 2100 y 1900 a.C. La vida de Isaac e Ismael está detallada en el libro Génesis en la Biblia. Isaac fue el hijo milagroso de Abraham y Sara, nació en respuesta a una promesa divina cuando sus padres eran ancianos. Isaac ocupó un lugar especial en la historia como el hijo a través del cual Dios cumpliría sus promesas a Abraham. Por otro lado, Ismael fue el hijo de Abraham con Agar, la sirvienta de Sara. Su nacimiento fue el resultado de un intento humano de cumplir la promesa divina, ya que Sara, siendo estéril, sugirió a Abraham que tuviera un hijo con Agar.
Aunque Ismael fue bendecido por Dios y se convirtió en el ancestro de varias naciones, no heredó la promesa específica de la descendencia escogida que pasó a través de Isaac. La relación entre Isaac e Ismael se volvió tensa debido a conflictos familiares, especialmente después del nacimiento de Isaac. Sara insistió en que Agar e Ismael fueran expulsados, y aunque esto causó tristeza a Abraham, Dios prometió cuidar de Ismael y hacer de él una gran nación. En el Islam, Ismael es considerado como un profeta y un ancestro importante. La tradición islámica sostiene que Ismael y su padre Abraham construyeron la Kaaba, el lugar más sagrado del Islam, ubicado en la mezquita La Meca. Isaac, por su parte, se casó con Rebeca y tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Jacob más tarde se convirtió en el padre de las 12 tribus de Israel. La historia de Isaac e Ismael ilustra la complejidad de las relaciones familiares y cómo las decisiones humanas pueden afectar el cumplimiento de las promesas divinas. ¿Y ahora, usted qué opina del patriarca Abraham? ¿Fue un hombre marcado por la fe y por la obediencia a Dios, o fue un padre injusto con su hijo Ismael al abandonarlo, y con su hijo Isaac, al acceder a sacrificarlo? Háganoslo saber en la sección de comentarios, no olvides darle like y suscribirse. Mientras tanto, muchas gracias por vernos, nos vemos en el siguiente video de personajes de la historia.